Ni un día sin bronces, ni sin oros. En la villa del deporte paralímpico, en los Juegos de París, donde la delegación española, por tercer día consecutivo, sigue cosechando éxitos, sigue aumentando su palmarés y sigue encaminada hacia la posibilidad de poder, como mínimo, igualar las 36 medallas obtenidas en Tokio 2021. Bienvenidos, bienvenidas a Villa París, el podcast oficial del Comité Paralímpico Español que cada día resume lo que ocurre en las piscinas, en los estadios y en las instalaciones galas y que no deja de contar éxitos. En este tercer día empezábamos la mañana de manera inmejorable con la medalla de oro en los 5.000 metros de Yassine Ouhdadi y, como no podía ser de otra manera, la piscina vuelve a traernos alegrías en forma de un oro y de 2 bronces. El oro para Quique Llopis y los bronces para María Delgado y para Teresa Perales. Enseguida analizamos lo que ha sido la jornada del día de hoy, extensísima para todos y todas los deportistas españoles. Hablamos con algunos de los medallistas y otros de los atletas que estarán compitiendo en el día de mañana y, por supuesto, echamos un vistazo a la agenda de lo que nos espera en el que será el cuarto día, el 1 de septiembre, que comenzará mañana, porque hoy, una vez más, hay celebración en Villa París. Lo contábamos al principio, la mañana ha sido extraordinaria por el oro conseguido en 5.000 metros en la categoría T13 de Yassine Ouhdadi, que además le ha sacado prácticamente 2 segundos de diferencia al segundo clasificado en la carrera y prácticamente 5 segundos de distancia al hombre que ha conseguido el bronce. Revalida así lo obtenido en los últimos Juegos Paralímpicos y se consolida como uno de los mejores fondistas del mundo. Y quien estuvo muy cerca, quien estuvo a punto de llevarse también una medalla, fue el lanzador de peso Quim López. Recordemos que en los últimos 8 meses ha estado lesionado, que ha tenido que recuperarse, que llegó al Mundial lanzando extraordinariamente bien, posiblemente por encima de lo que podía prever, pero que obviamente no estaba en su 100% para llegar a estos Juegos Paralímpicos. Aún así, ha estado cerca, tan cerca como que ha sido cuarto en el día de hoy en un lanzamiento donde le ha acompañado su amigo sempiterno Héctor Cabrera, que se clasificaba en la 8ª posición. El estadio de Saint-Denis también veía el debut de Sara Andrés en el salto de longitud, donde se clasificó con una marca de 4.52 en la 10ª plaza, y hemos asistido a la doble sensación de Edu Uceda, clasificándose para la siguiente ronda en los 400 metros, pero siendo tercero en las semifinales de la categoría T11. En bochea finaliza el periplo individual de la delegación española. Basil Agash perdió 4-3 y lo hizo 5-1 a Magoya Arrieta, a la espera de iniciar ya las competiciones de dobles. También hubo ciclismo en pista. En las clasificatorias de contrarreloj masculino se quedó fuera en el puesto 13º Ricardo Ten, y lo mismo ocurrió en las clasificatorias de 4.000 metros, donde Damián Ramos acabó en la 8ª posición. Una vez más, la natación en la Defense Arena ha sido protagonista para los españoles y las españolas. Tanto que comenzaba con un 8º puesto en los 100 espalda para Alex Villarejo, pero exactamente en la misma prueba para mujeres veíamos cómo María Delgado conseguía un bronce extraordinario. Medalla para ella, que además era seguida por la de Íñigo Llopis, con un oro incontestable que estuvo por encima del 1,5 segundos de diferencia con respecto al japonés Kota Kubota.
Iván Salguero fue séptimo en 400 metros estilo libre. Ariadna Edo y Emma Feliu fueron cuartas y quintas en la misma prueba. Miguel Ángel Navarro se clasificaría séptimo en la final de 50 metros espalda. Y otra de las grandes alegrías del día y la que cerraba el medallero en el día de hoy fue la de Teresa Perales, que contra pronóstico y en los 50 metros espalda conseguía una remontada extraordinaria para por 2 centésimas obtener el bronce, por lo tanto convertirse en la persona, la deportista con mayor número de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, igualando a Michael Phelps. En remo tuvimos repesca con la tercera plaza de Javier García Martínez y con la sexta posición del equipo mixto de 4 con timonel. Y en taekwondo, Dalia Santiago estuvo muy cerca de poder pelear por la medalla. Ganó por 35-6 en los octavos de final, perdía por 15-17 en los cuartos y en la repesca para poder buscar la presea era derrotada por la griega Papastamopoulou por 11-7. Decía en una canción Joaquín Sabina que podría ponerse de muchas maneras y explicar a la gente cómo se sentía. No debe ser fácil explicar a alguien que en un estadio lleno, en unos Juegos Paralímpicos, sin ningún tipo de visión y sabiendo que tienes el último salto para decidir si eres o no medallista después de un ciclo de 3 años que aún así se ha hecho largo, todo eso se junta en una cabeza para tener que despegar del suelo y volar el máximo tiempo posible. Y todo eso lo vivió en el día de ayer de una manera muy especial Joan Munar, que consiguió un bronce épico a última hora después de un concurso larguísimo y con muchas circunstancias que desde dentro no sé cómo se vieron, pero desde fuera parecieron una locura. Joan, después de haber dormido, después de llevarte esa satisfacción, después de procesar lo vivido, ya se puede contar lo que viviste ayer. ¿Qué nos cuentas? Muy buenas. Hola, muy buenos días. La verdad es que ayer fue una tarde-noche mágica. Como bien comentas, fue un concurso muy largo. Son 6 rondas, que no parecen muchas, pero cuando en un estadio paralímpico olímpico está abarrotado, hay muchas pruebas, muchas ceremonias de medallas, se va interrumpiendo el concurso, ya que necesitamos silencio absoluto o prácticamente absoluto para poder escuchar a la persona que nos llama para saltar. Empecé con no muy buenas marcas, pero muy buenas sensaciones. A mitad del concurso, en la ronda cuarta y quinta ronda, esas sensaciones se estaban perdiendo. Ahí me adelantaron por 1 centímetro y me puse cuarto. Y en la última ronda era el todo o nada. Y la verdad es que ya me costaba mucho mantenerme activo, mantenerme con esa chispa que se necesita para saltar. No recuerdo para nada el último salto, pero 0 es 0, no recuerdo nada. Lo único que sé es que tenemos 1 minuto para saltar y cuando iba a saltar me torcí, me echaron para atrás, que eso ya incrementa un poquito más la tensión de la última ronda. Y al final, pues mira, el salto entró, hice marca personal y ya os digo, no sé ni cómo me salió ese gran salto en la sexta ronda y una medalla de bronce que para mí de verdad es un sueño cumplido. Es la peor de las medallas, pero a mí me sabía ayer a un super oro. Hay que tener en cuenta que si alguien no ha visto el salto de longitud para personas con ceguera total, está equivocado, porque es un espectáculo extraordinario, pero para quien además no sepa cuál es la dinámica, hay un deportista de apoyo que está explicando cómo hay que saltar y hay un técnico justo en la zona de batida que va gritando a los deportistas para saber hacia dónde hay que correr y en qué momento hay que dar el salto. Eso significa que si no escuchas a esa persona, con todo lo que estábamos hablando del estadio, todo es muchísimo más complicado. Y sin embargo, ayer, como decía Joan, él no se acuerda de nada, pero los que lo vimos sí. Te quiero preguntar ahora, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que te han dicho o de cómo lo vio la gente externamente? Porque lo que sí que vimos es que te fuiste directo a tu familia y yo no sé si rompiste a llorar, pero había una emoción muy grande.
Sí, la verdad es que es un momento muy emocionante, toda la tensión acumulada durante, bueno, ya los últimos meses, las últimas semanas, pero ayer la tensión era muy alta, estaba la medalla muy cerca, de repente se alejaba por 1 centímetro, qué extraño, ¿no? Alejarse por 1 centímetro, pero se estaba alejando porque ya os digo, mis sensaciones estaban siendo malas en la cuarta y quinta ronda, me adelantaban por 1 centímetro y en la sexta ronda pues surgió ese gran salto, en el cual pues toda la tensión acumulada ahí yo sí me emocioné muchísimo. Además toda la familia que ha podido venir estaba en la grada y bueno, es que son momentos que sí que disfruté mucho ayer. Quería disfrutar de la competición a pesar de si saliese bien o mal, pero sí que quería disfrutar porque nunca se sabe uno cuándo va a poder volver a estar en un estadio olímpico compitiendo, y la verdad es que lo disfruté mucho, sí que con tensión y con nervios, pero disfruté cada momento, era consciente de ello, y la verdad es que con lo que me quedo es con Pedro Maroto, el asistente que me llama desde donde tenemos que saltar, de ese metro de cal que tenemos para batir. Me lo contaba él porque yo al final en ese momento no me entero de nada, pero luego me lo contaba que en el sexto y último intento él se pone donde la cal, y en mi carrera son 16 apoyos y en el 14 él me dice ya si todo va bien y todo ok para saltar, me dice ya en el 14 y yo el 15 y 16 lo hago solo porque él se aparta y ya pues a la arena. Y me comentó al terminar que en la sexta ronda él me llamaba, se iba alejando hacia la derecha, hacia la grada, y acabó llamándome desde 4 o 5 metros desde donde está la cal, porque yo me estaba desviando y él me iba como con la voz empujando hacia la cal, y al final entró el pie. Pero dijo que no sabemos ni muy bien que hay que analizar ese salto porque es que él me estaba llamando a 4 o 5 metros a la derecha de la cal y es una burrada. Para que entendáis que la parte la persona que llama a la persona invidente es fundamental, de que sepa gestionar también la carrera de cada momento, ya que muchas veces nos torcemos pero se puede salvar, como pasó ayer en el último intento, que yo me estaba torciendo y él se iba alejando y yo me iba acercando y al final el pie entró en la cal. Así que la persona que llama no es llamar con palmadas y a la voz y ya está, no, porque se puede gestionar de muchas maneras, y ahí Pedro salvó el bronce. Te quiero preguntar, porque para el resto de personas es normal poder ver otra vez lo que hiciste ayer y emocionarse, pero para una persona con ceguera total, poder rememorar lo que pasó ayer, ¿cómo es ese proceso para que tú en algún momento, dentro de un mes, un año o 5 años, puedas volver a sentir esa sensación? Al final afortunadamente está todo bien retransmitido, está bien comentado y hay muchísimos vídeos, y ya solo pudiendo escuchar el vídeo a Pedro llamándome y escuchando mis zancadas, pues ya esa sensación te vuelve. Se me pone la piel de gallina solo de escucharlo. Una de las medallas en el día de ayer, la primera de oro de la selección española, fue de una nadadora de 16 años, de Tasi Dimitriv. Y hay personas dentro de la delegación española, ya hemos hablado con Ricardo Ten, que han ido combinando algunas modalidades a lo largo del tiempo y que vienen desde muy largo, tan largo como Pekín 2008 hasta llegar a París 2024. Cuando uno nada en una piscina, todo es relativamente sencillo. Llegas, si el aire acondicionado está muy fuerte, te pones una chaqueta, te tiras al agua y nadas. Pero ¿cómo se plantea un triatlón en una ciudad como París con adoquines, teniendo en cuenta que hay que correr, que esto es lo menos problemático, y con la eterna pregunta que se ha hecho todo el mundo, con el Sena, sabiendo que en los últimos 2 días ha llovido? Pues antes de todo eso, es un momento en el que hablar con los atletas se hace más complejo por esa circunstancia, porque a la tensión de la competición se le une también la tensión de no tener claro cuál va a ser el recorrido. Lo que pasa es que hay gente que ya tiene cierto cuajo, como Alex Sánchez Palomero, uno de los triatletas que además fue medalla en los últimos Juegos. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues yo creo que con menos incertidumbre que vosotros, porque cada día os cambian las cosas. Un día os dicen que vais a competir en una fecha y otro en otra. Un día os dicen que vais a nadar en el Sena y otro no. Tú que ya has probado prácticamente todo en los últimos años, ¿cómo está siendo esta situación que no es nada común para vuestra prueba? No es lo común, y de hecho quizás es la parte más triste, porque estamos acostumbrados a correr triatlones por todo el mundo
en circunstancias muy diferentes, desde campeonatos de España, Copas del Mundo, series mundiales, campeonatos de Europa, mundiales, y siempre hay una cierta escalabilidad en cuanto a la hora de competir, y eso que en España tenemos muy grandes organizadores que están a la altura de muchas series mundiales. Pero claro, cuando vienes a unos juegos, tú crees que aquí hay muchas cosas que están controladas. Sin embargo, llegas aquí a París y te das cuenta que parece que se acaban de enterar que tienen un triatlón paralímpico con deportistas con discapacidad, en el que a lo mejor las condiciones del Sena no son las mejores. Entonces, es difícil de entender. Por nuestra parte, lo único que tenemos que intentar es estar tranquilos, intentar gestionar la parte que nos toca, que es la de entrenar, a estar preparados, la de mentalmente estar un poco concentrados a lo nuestro, y también un poco con la mentalidad abierta de que las circunstancias son las que son y que las características del clima pueden condicionar mucho nuestra forma de enfrentarnos a un día, a otro o incluso al deporte en sí mismo. Porque ayer pegó una llovida importante y eso ya sabemos que es la problemática que genera el Sena. En principio, hasta que la meteorología cambió, se os dijo que ibais a nadar a favor de corriente y contra corriente. Sí. Te quiero preguntar cómo fue esa experiencia, porque yo me imagino que, salvo con una circunstancia como estos Juegos, nadie en su vida hubiera pensado que ibas a nadar en el Sena en un momento de tu existencia, ¿no? No, de hecho, bueno, eran 100 años, ¿no?, de prohibición del nado. Finalmente se va a nadar en el circuito original, que era una parte a favor, otra parte en contra. Es preocupante también el tema de cómo circula el agua del río, la velocidad a la que va, pero también el tema de las partículas de toxicidad y que sea salubre para poder competir. Entonces ayer, como tú dices, estuvo lloviendo bastante. Esta tarde-noche tendrán el último informe previo a la competición, que analizarán esto y verán si es apto para poder nadar el día 1. Ellos nos dicen por activa y por pasiva que el caudal del río es soportable y hemos visto en las familiarizaciones. Yo personalmente no me he metido porque he preferido evitar intoxicarme, aunque me hubiera gustado ver el caudal del río, pero al final tienes que apostar y apuesta por no bañarme. Pero he visto a otros compañeros que, aunque cuesta y va a ser duro por se puede remontar. Se está hablando mucho del Sena, pero hay otra circunstancia que es realmente compleja: ir en bici por los adoquines. Y además, dependiendo de la discapacidad con la que lo afrontes, es más difícil o no. En tu caso, no sé si habéis aprobado adoquines ya, y no sé cómo estás afrontando algo que no es nada común tampoco. A mí personalmente, y por mi discapacidad, me afecta muchísimo más los adoquines en la bici. Es una cosa que se lleva ya reclamando y diciendo que esto se podía haber cambiado, se podía hacer de otra forma, pero es que es verdad que parece mentira que no se tienen en cuenta muchas veces a los que vamos solo con una mano. Yo entiendo el mundo de la discapacidad, hay muchísimas discapacidades, meterlas todas de forma igualitaria en mismas categorías siempre se hace complicado, pero concretamente con mi categoría o con mi clase, la PTS4, llevamos denunciando mucho tiempo esto, que las personas con un solo brazo estamos en una desventaja brutal respecto a los demás competidores que tienen 2 brazos y una pierna entera y la mitad de la otra por debajo de la rodilla, pero que además ellos pueden llevar una prótesis, lo que al final tiran con 4 palancas. Entonces, enfrentarse a adoquines para ellos no es tan complicado como sí lo es para nosotros. Y luego encima ayer, cuando vas a hacer el circuito de bici y ves que tiene tanto adoquín, que es tan peligroso, y que encima el firme no es liso, sino que encima tiene como olas de estas de la carretera, te condiciona un poco más. Y luego dices, bueno, pero a lo mejor quizás luego a la hora de correr, que hay adoquín también, sus prótesis serán peores y yo a lo mejor puedo tener ventaja. Bueno, pues cuando sales a correr y ves que les han asfaltado completamente toda la parte de adoquín que tenían ellos, es duro, es difícil, porque al final tú quieres competir en igualdad de condiciones respecto a todos. Quieres demostrar lo que tú tienes dentro, pero en un sistema justo, y te das cuenta de que no lo estás. Entonces, bueno, pues ya lo único que te queda es honor y gloria, como decía mi amigo Jairo esta mañana. Porque ese va a ser el resumen, que al final tú te llevas preparando 3 años en este ciclo corto para estar aquí, llegas en un estado de forma muy bueno, es posible que hagas un triatlón fantástico porque te encuentres bien y que no sea suficiente, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Comentaba un poco con mi familia y con algunos compañeros para entender un poco la situación del deporte paralímpico en general y de cómo las categorías condicionan muchísimo tus resultados a nivel de medalla. En Tokio 2021 hice un gran rendimiento deportivo y conseguí una medalla de bronce. 3 años después, solo 3 años después, me he clasificado en las últimas, vengo muchísimo más fuerte que para Tokio y a lo mejor ni siquiera hago en posición de finalista. Y se habla de un sistema de clasificación que pueda cambiar de cara a Los Ángeles 2028, es decir, puede que incluso nos hagan una categoría solo para los de brazo, puede que por mi edad y como es lógico mi rendimiento vaya peor, pero vuelva a ser opciones de medalla. Luego la competición, todo el mundo quiere la medalla, pero la competición no es justa siempre. A todo el que llega aquí llega entrenado y con ganas y tienes que tener el día D, la hora H y
un componente de suerte, que a lo mejor ese día no es justo con todo tu entrenamiento por detrás. Pero sí que seguramente seas justo si has currado, si has entrenado, tu rendimiento estará ahí. Y al final yo creo que vale más tener la satisfacción de hacer un buen rendimiento que el hecho de la amargura de decir, bueno, pues que la competición no me dio lo que me merecía. Y es verdad que muchas veces pasa. Como siempre, nos damos una vuelta por la ciudad de París más allá de los deportes, aunque muchas de las cosas que contamos tienen que ver con los Juegos Paralímpicos. Si no directa, sí indirectamente. Por ejemplo, para las personas como las que hoy muchos familiares y amigos han visitado la Villa Paralímpica y que van a quedarse un poquito después de los Juegos o en medio de ellos en la ciudad de París, como turistas o como simples visitantes. De lo que no van a poder disfrutar, aunque hay muchas cosas de las que sí, es de la peatonalidad de los Campos Elíseos. Normalmente la avenida se reserva a los peatones un domingo al mes, pero este día sin coche, por razones evidentes, no va a ser ya en el mes de agosto y tampoco en el mes de septiembre. Hay una iniciativa que se llama París Respira, donde el Ayuntamiento de la ciudad espera reducir las emisiones de partículas finas y está ampliando el perímetro sin coches en los distritos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad, pero precisamente no será hasta el mes de octubre cuando vuelva a tener la oportunidad la ciudadanía y las personas que viajen hasta París de poder, en ese único domingo al mes, tener la posibilidad de transitar sin ningún tipo de coches por la avenida más emblemática de la ciudad y posiblemente una de las más extraordinarias del mundo. Y un ejemplo de que la vida sigue independientemente de que haya competición o no, nos lleva al Parque Zoológico de la ciudad, porque durante estos meses se ha asistido al nacimiento de una cría de león marino que nació después de un periodo de gestación de más de un año. La convierte en el tercero de su especie en nacer en el zoológico tras su reapertura en el año 2014. Y una vez que ha pasado varias semanas lejos de los demás, han podido unirse en la piscina de maternidad situada en el tanque cerca de la entrada a la biozona Patagonia. Una de las cosas de la villa de la que no hemos hablado y que cae por su propio peso es que se convierte en una ciudad pluricultural y multiconfesional. Y obviamente la religión también para muchas de las personas que están aquí, esos 4.400 atletas, es importantísima, incluso para algunos y para algunas, en su día a día. Por eso, dentro de todas las especificaciones que hay dentro de la Villa Paralímpica, existe también un centro en el que cualquier persona de cualquier religión puede encontrar a alguien con quien conversar de manera espiritual y con quien compartir, ¿por qué no?, también esos momentos previos antes de la competición. Así que hoy hemos enviado allí a Álvaro Gavilán para que nos cuente cómo es este curioso lugar metido en medio de todo el meollo deportivo de la villa. Hola David, ¿qué tal? Sí, hoy me he puesto un poquito más espiritual porque me he venido justo al otro extremo de la Villa Paralímpica, desde donde está nuestro edificio de España, y me he venido al centro a confesional. Y dirás, ¿qué es esto? Pues es un lugar que habilita la organización para que los atletas tengan a su disposición un sitio donde rezar o profesar sus religiones. Para que la gente se haga una idea, son 5 o 6 carpas que la organización ha colocado, donde hay un espacio habilitado que puede reservar para religiones más pequeñas, y luego hay un espacio habilitado para las 5 grandes religiones, que sería pues la católica, la judía, la musulmana, el budismo y el hinduismo. Yo he entrado, solo he visto abierta ahora mismo cuando yo he llegado la zona católica, que me ha dicho que estaba habilitada para católicos, protestantes. Tienen ahí un pequeño altar con un Cristo, también habilitan como unas pequeñas zonas para rezar, y he estado intercambiando me está contando un poco el cura pues en qué consistía, y nada, que la gente se acercaba, pues la gente religiosa se acercaba ahí a rezar o a confesarse o a cualquier necesidad religiosa que tuviera. Un sitio muy curioso, la verdad, más de la villa, y nada. Hasta la próxima, David. Comienza el mes de septiembre y lo va a hacer con muchísimo calendario por delante en el día de mañana. Podremos ver atletismo, podremos ver bádminton, baloncesto en silla de ruedas que vuelve, bocha, ciclismo en pista,
fútbol 5, también goalball, natación, remo, rugby en silla de ruedas, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas si la meteorología no es adversa, tiro olímpico, tiro con arco, voleibol y sobre todo la competición esperada, la del triatlón con el Sena, los adoquines y muchas más cosas. Esperemos que muchos y muchas atletas de la delegación española, la más numerosa de la historia, con 13 deportistas, teniendo la posibilidad de ganar diversas medallas. Lo contaremos, como siempre, en este Villa París, el podcast oficial del Comité Paralímpico Español, que cada día cuenta todo lo que ocurre alrededor de la delegación nacional y, por supuesto, narra no solo los éxitos, sino también las sensaciones que los más de 150 atletas y deportistas de apoyo transmiten al mundo a través de sus actuaciones en París.